El título de hoy es Pelea tu batalla de la fe. Vamos a orar primero, hermanos. Amado Señor, en estos momentos disponemos nuestro corazón para que seas tú quien pueda darnos, Señor, la gracia de poder atender y entender tu mensaje. Ayúdanos, Señor, guárdanos de toda distracción, de todo cansancio. Oramos, Señor, para que guardemos y atesoremos pues tu palabra, para buscar meditarla durante la semana y buscarla y ponerlo en práctica con nuestros semejantes dentro y fuera de la iglesia, Señor. Nos encomendamos a tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Bien. Entonces, cada cristiano, hermanos, pelea su batalla de la fe, ¿ya? Pero hoy en la modernidad se está llevando a una idea equivocada de cómo el cristiano tiene que librar la batalla de la fe en contra de las fuerzas de oscuridad, debido pues a que las iglesias se están acostumbrando a dejarse llevar por las corrientes modernas y sensacionalistas. Están pues enseñando otras doctrinas que no son la sana doctrina, y terminan tratando de usar medios humanos según sus propios criterios y tratar de enfrentar con esto a Satanás, al mundo, y tratar de vencer su propia carne. Por eso, hermanos, quiero comenzar, antes de entrar al tema, quiero dejar bien en claro algunos puntos incorrectos que se cree acerca de la batalla espiritual de la fe. Todo cristiano, hasta el día en que muera o hasta el día en que el Señor Jesús regrese, es importante que debemos de diferenciar la buena batalla de una batalla incorrecta. Hay veces uno dice, pero yo peleo fervientemente la batalla de la fe. Ya, pero ¿cómo lo haces? ¿De acuerdo a la escritura o de acuerdo a ideas sensacionalistas, ¿no? Y vamos a ello. Vamos a dar seis puntos. Primero, hermanos, librar la batalla de la fe no es querer quitarle al diablo, ¿no? Arrebatarle a Satanás lo que nos ha quitado. Hay gente que piensa eso, ¿ya? Hay gente que enseña que Satanás nos ha robado, ¿no? Y tenemos que ir y luchar contra Satanás y quitarle lo que nos quitó, lo que nos arrebató, ¿no? Arrebato a Satanás mi familia, arrebato a Satanás mi economía, y así comienzan a hablar. Pero eso es un error. Primero, porque Satanás no te quita nada. Te ataca, sí, pero no es que se lleva algo tuyo, sino que hace que tú te prives de disfrutarlo. Ahora, la Biblia enseña de que todas nuestras bendiciones, todo lo que somos, todo lo que tenemos, nos ha sido dado por el Señor Jesucristo, ¿no? Por el Padre, gracias a Cristo, y por eso disfrutamos de todo. Pero ¿qué pasa? Que hay veces cuando pecamos o vienen las pruebas, pensamos de que Satanás está llevando algo en su mochila, ¿no? Se está llevando nuestras bendiciones, ¿no? Pero no es así. No hay que atribuirle a Satanás cosas de las cuales él no se merece, ¿ya? Él no tiene ni autoridad ni poder para quitarnos cosas, ¿no? Dice, haz que Satanás te devuelva. Dice, ¿no? ¿Qué te va a devolver? Más bien lo llamas para que te traiga más sufrimiento. Entonces, hay que entender, si hay veces nos enfermamos, si hay veces pasamos crisis financieras, si nos cuesta vivir la vida cristiana, es algo que Dios está permitiendo soberanamente en nuestras vidas. Todo lo que somos y lo que tenemos está en las manos de Dios. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, ¿no? Ahí no dijo, Satanás dio, Satanás quitó, ¿no? O Satanás te dejó tener, no. ¿Ya? Un segundo punto es que hay que entender lo que mucho se escucha ahora, ¿no? En los medios también seculares,
que dice que la batalla de la fe, ¿no?, lo libran mejor los mejores guerreros cristianos, ¿no? Hay muchos que dicen, no, Dios da sus mejores batallas, ¿no?, sus grandes batallas a sus mejores guerreros, ¿no?, a sus mejores soldados. Ya, pero eso está mal, eso es un error. No hay que mayores batallas que Dios da a mejores soldados, no. ¿Ya? El texto bíblico, cuando nos vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, claramente el texto va a decir, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Ahora, cuando dice no tenemos, involucra a todos. Entonces, no hay que mayores guerreros libran mayores luchas, no. Cada cristiano libra su batalla de fe según la capacidad que Dios le permite que afronte. Cada uno de nosotros va a librar su batalla, quiera o no quiera. Por eso nosotros estamos experimentando ahí lo que Dios provee, ¿no? Dios nos da la fuerza para afrontar cierta tentación, cierta batalla, cierto pecado. Y es por eso que es importante congregar, porque sin la palabra del domingo, ¿cómo voy a afrontar el problema que viene? Si es lo que el Señor... Si Dios me llama a la lucha, a la batalla, ¿no? Y hay una canción que también creo que vamos a cantar, y Dios nos llama a la lid, ¿no?, al combate, a la batalla. Todos los creyentes están llamados a la batalla, no los grandes guerreros, ¿no?, todos. Otro punto es que la batalla de la fe, hermanos, no lo tomamos ventaja o se hace más fácil porque clamemos o gritemos con poder. ¿Ya? Eso es algo errado. La Biblia nos habla así de que tenemos que clamar, rogar al Señor, y hay veces dice, no, clamar, ¿qué es? ¿No? Es un grito así, ¿no?, de alto voz, ¿no? Un clamor pues viene ¿no?, del corazón, ¿no? Un clamor, una voz entrañable, ¿no? Una voz que pide al Señor de su respuesta, de su salvación, de su ayuda, ¿no? Pero no se trata acá de que tú grites, y que cuanto más alto grites, más estás ganando la batalla. O cuanto más prediques gritando, mejor va a ser el mensaje o el mensaje va a ser con poder. Por eso muchos causan escándalo en las iglesias cuando los sermones, en lugar de ser claros y con una tonalidad correcta, el predicador para gritando nomás, ¿no? Y no se le entiende, pues. Peor todavía con los micrófonos que se suena más el eco, entonces no se escucha nada, ¿no? Se escucha solamente el sonido del grito, ¿no? Es por eso, hermanos, de que aunque el Señor nos manda a orar, a clamar a Él, no nos manda a que con nuestra voz alta o nuestro griterío vamos a vencer más, ¿no?, en la batalla. ¿Sabes quiénes son los que son ejemplo de eso? De causar así gritos, voces en alto, así en adoración. Los paganos, los idólatras. Los profetas de Baal, ¿cómo clamaban a Baal? Cuando estaban en el monte Carmelo contra Elías. Gritaban, no clamaban, ¿no? Baal, respóndenos, ¿no? Manda fuego, ¿no? ¿Y cómo hizo Elías? Elías se tiró al piso, gritó, ¿no? Habló lenguas extrañas, no. Elías oró, ¿no? Y oró y Dios respondió. Ahora, por esa razón, hermanos, nuestra oración no es meramente un griterío, sino es una oración ferviente que va acorde a la vida de fe. ¿Ya? De nada sirve, incluso si tu oración es bonita, si no vives una vida de fe correcta. ¿Ya? Muy bien. Otro punto es que en la batalla de la fe que libramos, hermanos, no se va a hacer más fácil, o Dios no te va a responder más rápido por el hecho de que hables en lenguas. Ahora, hay muchas congregaciones que dicen así, ¿no? Es que tienes que hablar en lenguas para que Dios, el Espíritu, te mueva y se manifieste y venzas en la batalla espiritual. Ya, esos son falsas interpretaciones del texto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque muchos piensan, dicen, incluso vamos al texto que dice que debemos de orar en el Espíritu, ¿verdad?
Y uno dice, tenemos que orar en el Espíritu. ¿Y cómo es orar en el Espíritu? ¿No? ¿Es hablar en lengua? No. Orar en el Espíritu se refiere a que tú dependas del poder del Espíritu y que con esa fuerza venzas en las pruebas, en las dificultades. Que cuando no sabes qué decisión tomar en una situación difícil, dependas de la guía del Espíritu Santo para ello. Que cuando tú realmente te postras delante del Señor y luches con tu carne, que es algo personal, entonces puedas tú tener victoria porque sometes tus deseos, tu voluntad a la voluntad del Espíritu de Dios, a lo que Dios le agrada. Penúltimo punto, es que la batalla de la fe, hermanos, no se lucha declarando o decretando cosas. ¿Ya? Es un error pensar de que porque la palabra tiene poder, lo que dice se va a hacer. Por eso tienes que decretarlo, proclamarlo y en alta voz mejor, dicen. Pero esto no es así. Y la gente ha tomado el término de decreto, ¿no? No saben lo que son los decretos de Dios, ¿no? Y incluso para nosotros se hace más fácil entender la doctrina acerca del decreto de Dios cuando vamos a los catecismos. Por ejemplo, el catecismo de Westminster nos explica claramente qué son los decretos de Dios. Y nos dice que los decretos de Dios son los planes de Dios, los propósitos eternos que Dios ya planeó desde la eternidad. Entonces yo no puedo estar decretar algo que se me viene a la mente o que me emociona por solamente decirlo y que quiero que se cumpla. No es así. Yo tengo que ceñirme a la voluntad eterna del Señor. Y lo que no sé que depara de mi vida, pues debo de ahí pedirle al Señor que me ayude, que me guíe, que me lo haga entender. Y si no me hace entender, igual que me conduzca correctamente. Porque hay situaciones que jamás entenderemos en nuestra vida, ¿no? Decreta que hoy viajarás, ¿no? Y si no viajo, pues, ¿por qué no viajé? ¿No? Entonces, eso está pues en la voluntad del Señor. ¿Por qué me enfermé? ¿O por qué pasó esto? ¿No? Hay veces lo sabremos, hay veces no. Por eso el creyente tiene que confiar en que Dios es el soberano de su vida y de toda la creación. Por último, hermanos, la batalla espiritual no se libra reprendiendo al diablo. Hay gente que toma literal el texto bíblico en donde el Señor Jesús o el apóstol Pablo están reprendiendo, ¿no? Hablan a Satanás y le dicen, ¿no? Demonio, sal fuera de este cuerpo, ¿no? Te reprendo en el nombre de Jesús que salgas de ese cuerpo, ¿no? Y vemos en el texto cómo es que dice, ¿no? El demonio sacude el cuerpo de la persona y se va, ¿no? Entonces la gente trata de hacer y copiar lo mismo. Y cuando no les resulta, pues, se frustran, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente la batalla espiritual no se libra así, ni gritándole al diablo, ni buscando pelear con los demonios, ni nada de esas cosas. ¿Ya? ¿Cómo se enfrenta a Satanás? El texto bíblico nos dice, estad firmes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. O sea, la chamba del diablo es venir a tentarte. ¿Y tu función cuál es? Que te pares firme. Porque no está en tus fuerzas enfrentarlo. Está en el poder de Dios. Es por eso de que hay que tener mucho cuidado. Hay veces no sabemos distinguir en lo que nos describe la Biblia, el caso de Jesús echando fuera el demonio, y lo que Dios prescribe en las Escrituras, es decir, lo que tienes que hacer. Hay veces nos lo tomamos tan literal. El Señor Jesús caminó sobre las aguas. ¿Tú también quieres caminar sobre las aguas? Como tengo que invitar a Jesús, tengo que caminar sobre las aguas. No, pues. No es así. Entonces hay partes que no debemos de tomar tan literalmente y querer volverlo una doctrina. Tenemos que sí sacar las enseñanzas espirituales, morales y lo que Dios y las verdades o promesas que Dios nos transmite a través de ellas, ¿no?
Pablo entró tal día, ¿no? O se tropezó entrando a tal, ¿no? Yo no voy a tomar ese texto y voy a ir y intencionalmente tropezarme como para imitar, ¿no? La conducta de los hombres de fe, ¿no? David se hizo el loco en contra del rey, ¿no? Del rey pagano, ¿no? Ah, entonces yo también tengo que fingir estar loco, ¿no? No es así. Entonces hay que tener cuidado cómo interpretamos el texto. Y en esta última parte, cuando los apóstoles sufrían persecución y amenazas, ellos no se pusieron a gritarle al diablo, ¿no? El que estaba prácticamente que guiaba la vida de los líderes corruptos de la iglesia. No se pusieron, Pedro ni los apóstoles le dijeron, Satanás, todo eso, no. Ellos simplemente se reunieron y oraron pidiéndole al Señor que sea propicio a las amenazas, ¿no? Y que les permita dar a conocer con confianza el mensaje del Evangelio. Entonces, de esa manera, hermanos. Es por eso que ahora vamos a entrar al desarrollo del mensaje. Ya con esto en mente, vamos a entender dos cosas. Primero, hermanos, que para librar nuestra batalla de la fe, vamos a tener que acostumbrarnos a huir del pecado cuando se tiene que huir, y tenemos que perseverar cuando tengamos que seguir al Señor. Hay veces como que se nos cruzan los cables y cuando tenemos que huir, queremos seguir. Y cuando tenemos que seguir, retrocedemos. Entonces, hay veces nos confundimos. Por eso vamos a ver esta primera parte y luego la segunda parte del versículo 13 al 16, que es la última, que tenemos que guardar el mandamiento de nuestro soberano Rey Señor Jesucristo, ¿no? En esta primera parte, hermanos, vamos a tocar versículos 11 y 12. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces vamos a ver acá tres cositas dentro de este primer punto. Primero, vamos a entender que el hombre de Dios, o sea, tanto varones como mujeres cristianos, son representantes del Señor del cielo en esta tierra. ¿Ya? Es cierto que esta carta habla a Timoteo y le dice, hombre de Dios, pero también, gracias a que el Espíritu de Dios está con nosotros ya, y hemos sido llamados a una misión, que es llevar su palabra, todos somos hombres de Dios. Y es nuestro deber representar correctamente a Cristo en esta tierra. ¿Ya? Y vamos a explicar un poquito esta partecita, miren, ¿ya? Mas tú, oh hombre de Dios, le dice, ¿no? Entonces, después de haberle dicho a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Tú tienes que vivir piadosamente. Timoteo, tú tienes que no solamente vivir la vida cristiana bien, sino contentarte con lo que Dios está haciendo, sea en la aflicción, sea en la abundancia, sea en lo que Dios te ponga. Tienes que vivir como un hombre de Dios. ¿Y por qué les digo que esto no solamente se refiere a los varones, sino tanto a varones como a mujeres? Porque la palabra usada para hombres de Dios, la palabra hombre en el griego significa, aparece así, ¿no? Antropos. Viene de la palabra antropos, que significa ser humano. Entonces, cuando dice hombre de Dios, está diciendo antropeteu, ¿no? Ser humano de Dios. Tú que eres la imagen de Dios. Entonces, prácticamente lo que nos dice el texto es lo mismo que en Efesios 4:24 nos dice que tenemos que vivir y vestirnos como el nuevo hombre a semejanza de Dios. Entonces, tanto varones como mujeres tienen que representar bien a su Señor en la tierra, en toda conducta. Por eso dice, considerad la importancia de este título, hermanos. Este título, hombre de Dios, no era para llamar a cualquiera. Cuando las personas, sobre todo los judíos, que se leían mucho el Antiguo Testamento, bueno, no, en aquel entonces solo estaba el Antiguo Testamento y el Nuevo se estaba escribiendo, encontramos que este título, hombre de Dios, se le daba a personajes ilustres, a personajes cuyo oficio era
dado solamente por Dios para el ministerio, ¿ya? O sea, este era un oficio santo, ¿ya? Entonces, en el caso de los profetas, por ejemplo, los profetas tenían el honor, el privilegio de ser llamados por la comunidad cristiana y por los hombres como hombres de Dios, ¿ya? Tan importante, hermanos, es este título de hombres de Dios, que en Deuteronomio 33:1 Moisés es mencionado como varón de Dios o hombre de Dios, que es lo mismo, y se dispone a proclamar la bendición sobre la descendencia futura de Israel. Tan importante es este título como hombre de Dios, que en 1 Samuel 2:27 hubo un profeta cuyo nombre ni siquiera se menciona, sino que se le presenta como el hombre de Dios, y que vino para dar a conocer el juicio divino sobre la casa o la familia de Elí por sus actos pecaminosos. Tan importante es este nombre de Dios, que pagaron las consecuencias aquellos que menospreciaron este título. Aquellos soldados del rey Ocosías en Segunda de Reyes 1, del 8 al 9, fueron a traer a Elías ante el rey. Y Elías los estaba esperando ahí, los estaba esperando. Y cuando estos soldados vinieron, le dijeron: ¿eres tú el hombre de Dios? Y por su desprecio y la maldad de sus corazones, sufrieron las consecuencias pagándolo con sus vidas. Fueron quemados ahí. Fuego del cielo cayó y los quemaron y se acabó. Y así ocurrió más de una vez. Entonces, es importante esto. No es para tomarlo a la ligera. En la batalla espiritual nosotros estamos representando al hombre de Dios, a la nueva creación en Cristo, y tenemos que darnos la importancia. ¿Cómo estamos librando la batalla? ¿Y en nombre de quién la estamos librando? Porque si es en nombre de mí, fácilmente yo voy a fracasar, pero es en el nombre de Dios que tú libras la batalla. Es en el Dios que te ha salvado. Como segundo, de este punto 1, vamos a ver que el hombre de Dios, hermanos, evita el pecado constantemente. Debe de ser así. En reverencia a su consagración, hermanos, el cristiano tiene que huir a toda costa de lo aborrecible de lo que es el pecado, ¿no? Cuando nos dice huye, esta palabra tiene un énfasis. Es como si te dijera huye aterrorizado, huye aborreciendo eso. Es un énfasis que se le da, ¿no? Si vamos al griego. Entonces, la palabra, el verbo huir aquí, en griego, se dice feubo, ¿ya? Y pues, viéndolo ahí, ¿no? En el griego, este verbo está en el tiempo presente, en el modo activo, es imperativo, en segunda persona del singular. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que está en presente. ¿Cuándo tienes que huir y aborrecer los actos de pecado? Hoy. No mañana cuando seas más preparado, no mañana cuando sepas más de la Biblia. Hoy. Desde el momento en que naces como cristiano, desde ese día, seas joven, niño, adulto, anciano, es el hoy, cada día, que tienes que huir del pecado, tienes que rechazarlo. No, es que hoy día me siento con ganas de librar la batalla. Y el día siguiente, no me siento con ganas de librar la batalla, por eso voy a dejar un poco tantear el pecado. Y hay veces somos así. Por eso es hoy. Les decía que esto está en modo activo. ¿Por qué? Porque la acción la realiza Él. ¿Qué quiere decir? Que ante el pecado, hermanos, ¿tú te vas a quedar pasivo o activo? Ante el pecado, ¿te vas a quedar sin hacer nada? ¿Qué tienes que hacer? Tomar acción. ¿Qué? Correr. ¿Qué hizo José ante la tentación de la esposa de Potifar? ¡Correr! ¿Qué le decía Pablo a Timoteo que tenía que hacer para afrontar las pasiones juveniles? ¡Correr! Huye, evítalo, lo más que puedas. Y también decimos que está en imperativo. ¿Qué quiere decir? Que ante el pecado es una sugerencia. Dios te está diciendo, si quieres, mira, ¿no? Si es que te gusta, si quieres, ¿no? Rechaza el pecado. No.
como es imperativo, es una orden expresa. Huye. Es algo muy importante. Y también dijimos que está en la segunda persona, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda persona? Yo en la primera persona. Tú es la persona a quien se le habla. Tú, ustedes, la audiencia, la congregación, la iglesia. ¿Será que si yo voy con mi familia a la iglesia y porque mis papás o mis hermanos, si hacen caso a esto, yo también porque soy parte de la familia ya está? Y sigo pecando y no pasa nada porque ellos sí siguen haciendo las obras del Señor. No. Es cierto que gracias a que tenemos una familia en Cristo recibimos la bendición del Señor por ellos, pero esto es para cada uno. Por eso nos dice que está en el número singular. ¿Y qué es singular? Es individual, es cada uno. Cada uno tiene que preocuparse de evitar el pecado constantemente. Para ti que escuchas este mensaje, no es solamente para que cumplas grupalmente, sino que te hagas responsable delante de Dios y huyas y evites el pecado en todas sus formas y vestiduras. No seas condescendiente con el pecado. La batalla de la fe, hermanos, nos va a llevar a luchar, como también a huir. Y ojo, el hecho de que el cristiano huya cuando viene el pecado no es símbolo de debilidad, por si acaso. ¿Ya? Es símbolo es imagen de prudencia, de sabiduría. ¿Ya? Nos preparamos para luchar contra la tentación, hermanos, poniéndonos la armadura, fortaleciéndonos con los medios de gracia, o sea, leyendo la Biblia, orando, escuchando las prédicas. Pero también hacemos todo lo posible para evitarlo por completo, evitar el pecado. En la medida, hermanos, en que dependan de nosotros, como dice el texto bíblico en Romanos 13:14, no proveamos para los deseos de la carne. Si es necesario, hermanos, el Señor Jesús en los evangelios nos manda a que si la mano te es ocasión de caer, córtala. Si el ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo, sácatelo. Y obviamente esto no es literal, ¿no? Bueno, fuera que al menos mutilándose ya se fue la naturaleza pecaminosa. No. Se refiere a que aquellos actos, algún hábito que tú tengas que te haga pecar, aunque te duela, tienes que dejar de hacerlo. No es fácil dejar un hábito pecaminoso. Si hay un hábito de vista, ¿no? Quizá hay veces veo a alguien y de frente, sin conocerlo, lo prejuzgo. Y tengo ese hábito, ¿no? Entonces, tienes que cortar ese hábito, pues. De modo que, hermanos, guardaremos nuestras almas así para el día final. Esto es una lucha. No es fácil, por eso es una pelea nosotros contra la carne, pero es el Espíritu de Dios que se opone a la carne para que tú no hagas lo que tú quieras, sino lo que haga lo que el Señor quiera. Como último punto, dentro de este primer punto, vemos que el hombre de Dios va a traer honor a su Señor a través de su servicio. En esta lucha, hermanos, lo hacemos para glorificar al Señor, porque Él nos rescató. Es para dejar bien su nombre. Nuestro llamado como hombres de Dios debe ser acorde a nuestros actos. Por eso el cristiano se tiene que distinguir por estas cosas que nos dice el texto bíblico. Justicia, piedad, fe, amor y paciencia. Y mansedumbre como último. En justicia, hermanos, porque tenemos que vivir una vida íntegra, una vida correcta. Si antes nos preocupaba poco la obediencia, pues ahora tenemos que prestarle mucha atención. Hermanos, vivir en justicia es reflejar al justo Señor Jesucristo. ¿Ya? Si no somos justos, vamos a caer en la imparcialidad y a nuestra conveniencia, como lo hacían los falsos maestros que querían engañar a la iglesia de Éfeso. Y Timoteo tenía que librar la buena batalla. Y tenía que decir, Timoteo, sé justo. Yo sé que tú lo quieres a los hermanos y quizás quizás sientes pena por aquellos que están en el error, pero tienes que ser justo.
y hablarles con la sana doctrina. Segundo, la piedad. Hermanos, para la victoria en la batalla espiritual es necesario que tú vivas una vida piadosa, es decir, una vida enfocada en los actos santos y espirituales. De lo contrario, hermanos, por mucha salvación que tengamos, estamos negando el efecto de la salvación, que es una vida santificada. Entonces, nuestra vida cristiana, hermanos, no es solamente los domingos. Nuestra vida cristiana es estar siempre delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Es por eso que nuestros actos, nuestra vida de perdón, de gratitud, tiene que evidenciarnos que estamos más cerca del Señor. Lo contrario a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque los falsos maestros incentivaban las prácticas de pecado y de vicios fuera de la iglesia. O sea, uno se muestra santo, pero en lo personal uno pues es la persona más pecadora, ¿no? En la fe, hermanos. Y acá fe está enfocado a mostrar la fidelidad, ser fieles, ¿ya? Nuestro Señor es fiel, nuestro Dios es fiel. De igual manera, tenemos que ser fieles, fieles delante de Dios y fieles para con las demás personas. Es decir, tenemos que ser personas en quienes se pueda confiar. Hay veces defraudamos. Es por eso que ¿no? Estamos hay veces dejando mal al Señor. Tenemos que ser hermanos que puedan ser hallados fieles. Se dice, hermano, vamos a comenzar el estudio bíblico. Vamos a hacer esto. Sí, hermano, vamos. Y después viene la falla. No, ahorita no porque me he desanimado, ¿no? No estoy de humor, ¿no? O cuando pueda. Bueno, entonces recordemos claramente de que el Señor no quiere que seamos completamente fieles de la noche a la mañana. El Señor nos quiere nutrir en fe para que nuestra fidelidad crezca a medida que lleguemos a servir al Señor hasta el punto de entregarle toda nuestra vida, es decir, morir por el Señor. De manera que vamos a entender lo que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el vivir es Cristo. Se acabó. El amor. Y pues acá habla del amor ágape, ¿no? El amor que viene de Dios. Y Dios es amor, hermanos. Y el amor ama la justicia, ama lo correcto, ama la verdad. Es por eso que Timoteo tenía que defender las Sagradas Escrituras, las enseñanzas, por amor. No por buscar contienda o por buscar pelear con alguien por diversas posturas, eso no. Sino que con amor Timoteo como pastor tenía que buscar restaurar a los hermanos de la fe que quizás estaban dejando llevar por malas ideas. Entonces, también con amor se les tenía que amonestar. Y con amor se tenía que defender también a aquellos que estaban guardando la sana doctrina. Por eso, hermanos, nuestra vida cristiana prácticamente camina en el amor de Dios, ¿ya? Y es el fruto del Espíritu, amor. Eso se va a evidenciar. Primera de Juan 3:16 dice que en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. En cuanto a la paciencia, hermanos, la paciencia expresa la idea de soportar y de estar firmes en medio de una dura prueba. Nos habla de la perseverancia prácticamente, porque aquel que no persevera no será salvo. Porque aquel que persevera, aquel que espera, es aquel que es nutrido con el Espíritu Santo para ello. Es aquel que ha recibido la salvación, que le permite perseverar y tener paciencia. Timoteo tenía que tener mucha paciencia. Y todo pastor tiene que aprender a tener paciencia para lidiar con los miembros de la iglesia, porque no todos los miembros entenderán. Hay veces algunos van a ser más quejoncitos que otros.
otros le va a costar más entenderlo, otros seguirán arrastrando cosas del pasado, sus antiguas percepciones acerca de tal o cual tema bíblico, y así. Por eso el pastor tiene que encargarse de enseñarles correctamente. Quizá uno antes pues oraba arrebatando a Satanás. Y pues el pastor no le va a gritar diciendo, eso, pues, eso es del diablo, eso está mal, no, pues no. Hermano, no se ora así, ¿no? El texto bíblico nos dice que no tenemos que quitarle nada a Satanás, al contrario, ¿no? Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a librar esa batalla, ¿no? Entonces, con esa amabilidad, con esa paciencia. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, bastantes hermanos cristianos que ya están en el cielo, que libraron su batalla y ya ganaron, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, la vida en santidad es una carrera larga. Cuando los atletas corren, no le dan toda la fuerza al inicio, le dan toda la fuerza ya llegando a la meta, ¿verdad? Sí. Porque se van a cansar en el camino. La vida cristiana es toda la vida. Y esta vida tenemos que correrla con paciencia. Es una carrera. El apóstol Pablo usa la figura de los Juegos Olímpicos en aquella época para decir, pues es tu carrera. Pero córrela con seguridad y con paciencia, porque es larga, te vas a cansar. Cada día tienes que correr. Cada día tienes que luchar. ¿Ya? Por eso la palabra para carrera, incluso en el griego, nos va a decir que se llama agón, que viene de agonía. O sea, esa carrera pues te va a exigir mucho, va a ser como una agonía porque te vas a agotar, va a ser agonizante, y la lucha es así. Por eso es necesario que cada día tú te postres delante de Dios y busques de su favor, busques de su fuerza, porque cada día vas a necesitarla. Necesitas disciplina, necesitas fuerza, necesitas determinación para no desmayar del camino. Por último, la mansedumbre, que es también fruto del Espíritu, nos habla de una persona dócil, amable, pero también implica para nosotros, no en que nos dejemos mandonear de cualquier modo, sino que nos habla acerca de someternos a la buena voluntad del Señor por muy dura que parezca. Aquella persona que es mansa, ¿cómo se muestra que es mansa? Aceptando lo que Dios ha permitido para su vida. Porque Dios me permitió pasar esta situación difícil. ¿Aceptas con mansedumbre la buena voluntad del Señor o no? Entonces, ¿te sometes a su poder? ¿A sus designios? Entonces, eso es mansedumbre. El que reniega de por qué Dios le está permitiendo eso es porque no es manso. Pero el Señor en las situaciones nos ayuda a aprender a hacerlo. Timoteo se enfrentaría a muchos falsos profetas, que muchos generan pleitos, gritos y todo eso. Esas conductas que para ellos son normales, pero Timoteo no debía reaccionar así. Timoteo debía de actuar con mansedumbre. ¿Cuántas veces al Señor Jesús venían para tentarle, para probarle, para provocarle? Y el Señor Jesús pues no les gritaba de frente. El Señor Jesús lo que hacía era, como gran maestro y con gran paciencia, les enseñaba, los llevaba como niños, les decía, haz como el joven rico. Venía con gran orgullo, decía, ¿no? Maestro, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y el Señor Jesús, sabiendo el corazón de esta persona, su pensamiento, y sabiendo lo que hace, le dijo, practica los mandamientos. Sí, eso ya lo he hecho todo, es un ejemplo, todo, ya lo sé. Los mandamientos, ¿no? No codiciarás, no amarás al Señor, no idolatrarás, ¿no? No, eso ya todo ya lo he hecho ya. Bien, entonces deja todo lo que tienes y sigue. Ahí se fue triste. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que el pecado de la codicia había tomado el corazón de este joven rico. Entonces no estaba dispuesto a dejar eso, pero este fue un llamado exclusivo para este joven, ¿no? Entonces, y se fue triste, ¿no? Es por eso que el Señor Jesús le hizo entender, miren, sin gritarle, le hizo entender
que era un codicioso, pues, ¿no? Un avaro, ¿no? Que necesitaba la salvación. Bien, hermanos, esta batalla de fe debe de continuar cada día. Estamos luchando contra vicios, tentaciones 24 horas al día, 365 días del año. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Pelea la batalla, pero echa mano de la vida eterna. ¿Por qué? Esto no significa, hoy, luchando te vas a salvar. No. Significa que luchando, librando la buena batalla, tú vas a ¿qué? Vas a evidenciar tu salvación. ¿Ya? Entonces vas a ocuparte de realmente vivir como una persona salva. Filipenses 2:12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, echa mano de la vida eterna, vive conforme a lo que eres, vive conforme a la persona salva que eres. Eso le está diciendo. Ocúpate de vivir conforme a tu salvación. Bien, de estas maneras, hermanos, nosotros libramos la buena batalla, afrontamos las luchas y evadimos todos los pecados y las tentaciones. Y la última parte, que es del versículo 13 al 16, el Señor nos manda a guardar su mandamiento sin mácula. ¿Ya? Del versículo 13 al 16. Hermanos, Timoteo tenía la obligación de servirle. Había sido salvado y su deber era obedecer al Señor que le dio la vida. Pero hay dos cositas aquí. Primero, hermanos, de todo este texto, del 13 al 16, primero, no debemos de temer en la lucha. ¿Por qué? Porque el que te manda a librar la buena batalla es Dios. El que te dio la vida es Dios. El que te da la fuerza es el Señor. Y el que te va a preservar en la lucha es el Señor. Y esto lo debía de tener bien claro Timoteo. Por eso le dice, nos dice el texto bíblico, versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula. No, versículo 13 dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿No? Entonces, te estoy mandando esto delante de Dios, el Dios que está contigo, que te va a ayudar en la buena batalla. Y por último, debemos de recordar lo que Cristo Jesús hizo, porque el Señor te manda a seguirle. Así como el Señor Jesucristo libró la batalla, afrontó las tentaciones y venció, nosotros tenemos que librar la buena batalla hasta el día de su venida. Y nos menciona acá cómo es que Jesús dio testimonio delante de Pilatos. ¿Cómo? En Mateo 27:11, Pilato le responde, ¿eres tu rey? Sí, yo soy, tú lo has dicho. Claro, tú lo has dicho. Yo soy rey. Tú lo has dicho. ¿Qué nos enseña con esto? Que así como Jesús dio testimonio sobre sí mismo, ¿Quién era él? nosotros tenemos que dar testimonio acerca de Cristo, sin temor ante las autoridades. Juan 19:11, el Señor Jesús ante Pilatos, ¿no? Cuando Pilato le dice, pero tú no sabes que estás en mis manos, no sabes que yo tengo autoridad, poder para mandarte a crucificar como para soltarte. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Tú no tienes ninguna autoridad, si no se te hubiese dado de arriba, de lo alto. Quien hizo prácticamente que Jesús fuera a cruz es Dios. Fue Dios que lo llevó. Porque si no fuese mandato de Dios, nadie podría hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña? Que a pesar de las circunstancias que pasemos, confiemos en el soberano control de Dios sobre nuestras vidas. Dios nos está encaminando. No las fuerzas de la oscuridad ni nada de eso. Por último, Mateo 27:14, cuando al Señor Jesús también se le interrogaba y cuando Pilatos le volvía a preguntar, había momentos en donde Jesús guardó silencio, él calló. ¿Será que esto nos dice que cuando nos acusen de algo tenemos que guardar silencio y no defendernos? No, eso no enseña.
¿Qué nos enseña? ¿Por qué el Señor Jesús guardó silencio? Porque su silencio era la aceptación hacia su muerte. Es decir, Él cayó y estuvo dispuesto a entregar su vida para salvarnos. Entonces nos enseña que tenemos que aceptar en silencio, con toda confianza, la voluntad de Dios para nosotros. Finalmente, el apóstol Pablo cierra esta parte con esta hermosa doxología, hermanos. Esta doxología o estas palabras de alabanza a Dios que hablan acerca de Jesucristo. Dicen que Jesucristo es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En esta última parte, hermanos, claro, vemos 7 palabras que describen y hablan acerca de quién es el Señor, a quién servimos. La lucha la haces tú por orden del Señor, porque es tu deber. Pero hay veces nos desanimamos en la lucha y nos olvidamos quién es el Señor a quien servimos. Es el Señor Jesucristo a quien sirves, el bienaventurado. Por aquel que fuiste bendito, dejaste de ser maldición para ser heredero del cielo. El Señor Jesucristo es el soberano Dios que desde la antigüedad guió toda la historia para salvar tu alma. Él es el Rey de reyes, Señor y señores. Todos los imperios, reyes pasaron, pero su reino y su gobierno será por toda la eternidad. Él es el Rey de reyes, Señor y señores, porque no hay más autoridad por encima de Él. Él es el que te manda y no hay fuerza opuesta a que pueda decirte, no pueda detenerte. Él es el inmortal, el que está en la luz inaccesible. O sea, Dios es tan único, tan lejano, que no lo podrías conocer, pero Él se te ha dado a conocer. ¿En quién? En la persona de Jesús. La deidad y la gloria del Señor revestida bajo el velo de la carne humana. ¿Quién? Jesucristo, quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, pero tú tienes el privilegio de conocerle por medio de la fe. A este Señor sea la honra y el imperio sempiterno. ¿La honra por qué? Porque ahora sabes todo lo que Jesús hizo por ti, pues. Todo lo que no merecías tener, que ahora lo tienes en Él. El imperio sempiterno, bueno, sempiterno significa para siempre, ¿no? Eternamente, ¿no? Entonces, a Él pertenece el imperio eterno. Estás bajo el mandato de un gobierno celestial que está por encima del gobierno humano. Por eso tienes que tener confianza en conducirte bien delante del Señor. Pelea y vence en la batalla de la fe. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor. Gracias por decirnos que hay veces queremos no lidiar con la batalla espiritual. Ayúdanos, Señor, en la batalla de la fe, afrontarlo con fe. Perdona nuestros pecados si el pecado está haciendo obstrucción para que no luchemos con tus fuerzas y con la espada de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes al mandato y preservar tu palabra sin mácula, porque es la palabra del Rey de Reyes, el Rey soberano, sempiterno, que gobierna por todos los siglos. Oramos, Señor, encomendando nuestras vidas a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.